Su esposa no está muerta. Yo sé dónde está. Las palabras salieron de la boca de una niña descalza, de no más de 10 años, parada frente a un hombre vestido de luto que lloraba arrodillado sobre una lápida de mármol. Era el año 1905 y el pequeño cementerio de la hacienda San Cristóbal, perdida en el interior de los Andes, estaba en silencio. Ese silencio particular que solo conocen los lugares donde viven los muertos. El viento movía los pétalos de las flores que alguien había dejado sobre las tumbas. El olor a tierra húmeda se mezclaba con el de las azucenas marchitas. Y en medio de todo eso, esa voz delgada, firme, imposible. El hombre levantó los ojos despacio. Eran ojos oscuros, hundidos, rodeados de ojeras tan profundas que parecían haber sido talladas a mano por el insomnio. Rodrigo Alvarado Cienfuegos tenía 42 años, pero cargaba el peso de 60. Era dueño de tierras que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, señor de cafetales interminables, de casonas y fortunas que cualquier hombre de la región envidiaría. Pero ahí, arrodillado frente a esa lápida, no era nada, solo un hombre roto. ¿Qué dijiste, niña? La voz le salió ronca, casi sin aire. La criatura no retrocedió. Sus ojos castaños tenían algo de antiguo, como si ya hubieran visto demasiado para esa edad. El vestido raído estaba rasgado en el dobladillo. Los pies descalzos, sucios de barro, contaban la historia de alguien que vivía muy lejos del consuelo. En las manos pequeñas sostenía un ramo de romero. Su esposa, doña Elena. Ella no murió. Yo la vi. Rodrigo sintió el corazón detenerse por completo. Por un instante, el mundo desapareció. Solo existía esa voz delgada, esa afirmación imposible, absurda, cruel. ¿Y tú crees que una verdad puede ser tan imposible que solo una niña tendría el valor de decirla? Quédate conmigo hasta el final. Te lo prometo. Esta historia no es sobre dolor. Es sobre el amor que no acepta rendirse. Es sobre la mujer que perdió todo, incluso su propio nombre, y el hombre que cruzó montañas para encontrarla. Y sobre una niña descalza que cambió el destino de todos, con una sola frase dicha en voz alta cuando nadie más se atrevía. Pero antes de que puedas entender lo que ese momento significó, necesito llevarte hacia atrás, hacia donde todo empezó. Hacia la noche en que Rodrigo vio a Elena por primera vez y supo con esa certeza que no viene de la mente sino del pecho, que ella cambiaría su vida para siempre. El amor que comenzó donde nadie lo esperaba. Era 1899. Un salón grande, adornado con flores blancas y velas de cera, en una hacienda de familias importantes de la región. Rodrigo tenía 36 años y estaba ahí solo, porque el padre del novio era su socio en el negocio del café. Odiaba las fiestas, odiaba la falsedad de las sonrisas, las conversaciones vacías, el olor empalagoso de los perfumes caros. Se quedó en un rincón bebiendo aguardiente de caña, contando los minutos para poder irse. Fue entonces cuando ella entró al salón. Elena tenía 19 años y usaba un vestido azul claro que parecía flotar cuando caminaba. El cabello castaño, recogido en un moño elaborado, y en los ojos verdes, una mezcla extraña de timidez y valentía que Rodrigo no supo explicarse ni entonces ni nunca. No era la mujer más llamativa de la fiesta. Había otras más vistosas, más adornadas, pero había en ella algo que atrapaba la mirada, una luz, una presencia que llenaba el espacio sin proponérselo. Rodrigo no pudo apartar los ojos. Ella estaba acompañada de sus padres, el señor Herrera y su esposa, familia conocida de la ciudad que había perdido casi todo en las crisis del mercado y vivía ahora de las apariencias y de lo poco que quedaba de una fortuna que había sido grande. Rodrigo no era hombre de acercarse a mujeres en fiestas, pero esa noche algo más fuerte que él lo empujó. Cruzó el salón con el corazón latiendo como no le latía desde la juventud, y le pidió a ella un baile. Ella aceptó.
Las mejillas se le encendieron de una manera que él encontró la cosa más hermosa que había visto en su vida. «El señor baila muy bien», dijo ella cuando empezó el vals. «Miento si digo que bailo siempre», respondió él. Y ella rió. Era una risa cristalina, sincera, que resonó dentro de él como campana de iglesia. Bailaron 3 piezas. Hablaron de cosas pequeñas, el calor de esa noche, la música de la orquesta, la decoración del salón. Pero Rodrigo sabía, con esa certeza que no se explica, que esa muchacha cambiaría su vida. Al final de la noche le pidió permiso al padre para visitarla. El señor Herrera, hombre práctico, vio una oportunidad. Rodrigo era viudo, sin hijos, dueño de tierras inmensas, hombre serio y trabajador. Un buen partido. Elena, por su parte, necesitaba casarse bien para salvar a su familia de la ruina completa. Fueron 3 meses de noviazgo formal, siempre vigilado, siempre correcto. Rodrigo viajaba 2 veces al mes, solo para verla unas horas. Llevaba flores, chocolates traídos de la ciudad, libros de poesía. Elena recibía todo con una gratitud que no parecía fingida. Pero fue en una tarde, cuando estaban solos por accidente en el jardín de la casa, y la madre había salido unos minutos, que Elena dijo la verdad. «Rodrigo, necesito que usted sepa algo. Mi padre quiere este matrimonio porque usted tiene dinero, y yo no sé si soy capaz de amarlo como usted merece». Rodrigo, que esperaba declaraciones románticas, se quedó paralizado. Ella continuó con la voz temblando. «Pero le prometo que voy a intentarlo. Voy a ser una buena esposa. Voy a cuidar la casa. Lo voy a respetar. Voy a hacer todo lo que esté en mis manos. Solo no puedo prometer lo que no sé si puedo dar». Rodrigo miró a esa muchacha pequeña, de ojos honestos, y sintió una admiración inmensa. «Elena, le agradezco la sinceridad. Y le digo algo, yo no quiero que usted finja nada. Voy a amarla lo suficiente por los dos. Y si algún día usted no quiere quedarse, la dejo ir». Ella lo miró asombrada. «¿Habla en serio?» «Hablo en serio. Porque el amor verdadero no ata. El amor verdadero quiere la felicidad del otro, aunque sea lejos de uno». Fue la primera vez que Elena lo miró con algo más que cortesía. Fue la primera vez que vio al hombre detrás del hacendado rico. Se casaron un sábado de sol en la iglesia del pueblo. Elena estaba hermosa con su vestido de encaje blanco. Rodrigo, incómodo en su levita nueva, pero cuando intercambiaron los anillos y él le besó la frente con una delicadeza infinita, ella sintió el corazón moverse. Quizás, solo quizás, aquello podía salir bien. El viaje hasta la hacienda San Cristóbal duró 3 días. Elena nunca había salido de la ciudad. Quedó fascinada con la inmensidad de las tierras, con el verde sin fin de los cultivos, con el olor a tierra roja después de la lluvia. Cuando llegaron, los trabajadores estaban todos formados frente a la casa grande para recibirlos. Decenas de ellos, con ropa limpia y caras nerviosas. La casa era imponente. 2 pisos, paredes gruesas encaladas de blanco, techo de teja roja, corredor amplio con hamacas de hilo. Por dentro, muebles pesados de cedro, imágenes de santos en los nichos, olor a cera de abeja mezclado con el del café tostado. Elena caminó por los cuartos como quien explora un continente desconocido. Tenía miedo de romper algo, de no saber qué hacer. En la primera noche, Rodrigo notó el nerviosismo de ella. «Siéntase en su casa, Elena. Esta casa es suya ahora. Puede cambiar todo lo que quiera». Ella sonrió, pero era una sonrisa insegura. «Nunca cuidé una casa tan grande. No necesita cuidarla sola. Hay gente aquí para todo. Usted solo necesita ser feliz. Ser feliz». Como si fuera tan simple. Pero poco a poco, Elena fue encontrándose con esa vida. Descubrió que le gustaba levantarse temprano y ver el sol salir detrás de los cerros. Le gustaba el canto de los pájaros, el olor del pan saliendo del horno de leña, la manera en que la luz dorada de la tarde entraba por las ventanas. Empezó a cuidar el jardín.
Sembró rosas, jazmines, azucenas. Mandó traer plantas de la ciudad. Pasaba horas con las manos en la tierra, sucia y feliz. Rodrigo observaba todo desde lejos, el corazón desbordándose. No forzaba nada, no exigía nada. Simplemente la amaba, callado, constante, como el sol que nace cada día sin pedir nada a cambio. Y fue así, en esa paciencia silenciosa, que Elena se enamoró de él. No fue un rayo, no fue una explosión. Fue un río lento que fue creciendo, creciendo, hasta desbordarse. Una noche, 6 meses después de la boda, ella lo buscó en el estudio donde él revisaba los libros de cuentas. «Rodrigo», dijo. Él levantó los ojos preocupado. «¿Pasó algo? Quería decirte una cosa. Dime». Elena respiró profundo. «Te amo». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el crepitar del farol de aceite. Rodrigo se levantó despacio, como si tuviera miedo de que el movimiento rompiera el momento. Cruzó el espacio entre ellos y sostuvo el rostro de ella entre sus manos grandes y callosas. Repite: «Te amo, Rodrigo. De verdad, no porque seas bueno conmigo, no porque me diste una casa bonita, sino porque me hiciste descubrir quién soy. Porque me diste libertad cuando yo esperaba una prisión. Porque tú...». Él la besó antes de que ella terminara. Y fue el beso más verdadero que cualquiera de los dos había dado en la vida. Pero lo que vino después de esa felicidad, nadie lo esperaba. Y lo que está a punto de pasar en esta historia es precisamente lo que hará que este amor se ponga a prueba de una manera que ninguno de los dos habría imaginado jamás. La tragedia. Los meses se convirtieron en años. 2 años de una felicidad tan grande que asustaba. Elena se convirtió en la señora de la hacienda, respetada y querida por todos. Cuidaba a los enfermos, enseñaba a los niños a leer, organizaba fiestas para los trabajadores en las cosechas. Rodrigo, por su parte, descubrió que podía ser feliz. Él, que siempre había sido un hombre duro y cerrado, aprendió a reír, a bailar, a tocar guitarra en las noches de luna llena. Y entonces, una mañana de septiembre, Elena le dio la noticia que él tanto esperaba. «Rodrigo, vamos a tener un hijo». Él la alzó en brazos y dio vueltas por la sala, riendo y llorando al mismo tiempo. Los trabajadores, que escucharon el alboroto, vinieron corriendo pensando que había una desgracia y encontraron a los patrones abrazados, felices como 2 pájaros. Rodrigo mandó arreglar un cuarto entero para el bebé. Encargó una cuna de madera fina, traída de la ciudad. Mandó hacer ropitas de lino. Trajo juguetes de la capital. Era un exceso absurdo, y Elena reía de todo eso. «Lo vas a malcriar antes de que nazca». «Lo voy a malcriar, sí. Y a ti también. Los voy a malcriar a los 2 hasta que no pueda más». Ella lo abrazó fuerte, el rostro apoyado en el pecho de él. «Tengo miedo, Rodrigo». «¿Miedo de qué?» «De que todo esto sea demasiado bueno, de que la felicidad no dure». Él le besó la frente. «Va a durar, amor. Va a durar para siempre, pero ninguno de nosotros sabe lo que el mañana guarda». Fue una tarde de diciembre, a 6 semanas del parto, que llegó la tragedia. Elena necesitaba ir al pueblo vecino a consultar a la partera, doña Rosalba, que había sido contratada para atender el parto. Era un viaje de 3 horas, un camino conocido y seguro. Rodrigo estaba en medio de la cosecha y no podía ausentarse, pero mandó el mejor carruaje, el cochero más experto, don Jacinto, que llevaba 20 años con él, y 2 mujeres de confianza de la casa. «Vuelve pronto. ¿Me escuchas?», le dijo, ayudándola a subir al carruaje. «Vuelvo antes de la cena», prometió ella, y le dio un beso largo. Fue la última vez que él la vio consciente. El día pasó. La tarde llegó. El sol comenzó a caer, tiñendo el cielo de naranja y rojo. Rodrigo esperaba en el corredor, mirando hacia el camino. 6 horas, 7 horas, 8 horas. La inquietud se volvió miedo. El miedo se volvió desesperación.
A las 9 de la noche, montó el caballo más rápido que tenía y salió en estampida por el camino, llevando 6 hombres con linternas y antorchas. Cabalgaron 2 horas hasta llegar a la curva del precipicio de la viuda, un trecho peligroso donde el camino bordeaba un barranco profundo, con un río caudaloso al fondo. Fue ahí donde encontraron el carruaje. Estaba volcado al borde del precipicio, las ruedas rotas, las linternas apagadas. Uno de los caballos estaba muerto, el cuello roto. El otro había huido. Don Jacinto estaba caído a unos metros, con una herida grave en la cabeza, sin vida. De las 2 mujeres de la casa, ningún rastro. Y de Elena. Rodrigo bajó del caballo y corrió hasta el borde del precipicio. Miró hacia abajo. El río, crecido por las lluvias de diciembre, rugía 30 metros más abajo, espumando contra las piedras. Fue Monmouth entonces cuando vio, atrapado en una rama de aromo que crecía en la ladera, el chal de encaje blanco que él le había regalado en su cumpleaños. Estaba rasgado, manchado de sangre. Rodrigo soltó un grito que retumbó por las montañas, un grito que venía de tan adentro que parecía rasgar su propia alma. Bajó por la ladera agarrándose a las piedras, arañándose las manos, sin sentir el dolor. Llegó a la orilla del río, tomó el chal, lo apretó contra el pecho y lloró como nunca había llorado en su vida. Los hombres bajaron detrás de él. Buscaron por horas, con las antorchas iluminando la oscuridad. Gritaron los nombres de Elena y de las 2 mujeres. Nada. El río se lo había llevado todo. En los días siguientes, Rodrigo movilizó a todos los hombres de la región. Ofreció fortunas a quien encontrara el cuerpo de Elena. Fueron 15 días de búsqueda incesante. Recorrieron kilómetros del río hacia abajo. Inspeccionaron cada banco de arena, cada remanso, cada pozo profundo. Encontraron a 2 leguas de distancia el cuerpo de una de las mujeres atrapado entre las piedras, pero de Elena y de la otra mujer, nada. El comisario del pueblo, un hombre gordo y poco diligente, dijo que no había nada más que hacer. Don Rodrigo, por las características del accidente y la fuerza del río, los cuerpos debieron haber sido arrastrados muy lejos. Es posible que nunca sean encontrados. Lo siento mucho. Rodrigo quiso golpear a ese hombre ahí mismo. Se contuvo. Pero salió de esa oficina con la certeza de que la justicia no haría nada. Fue el sacerdote del pueblo, el padre Cipriano, hombre viejo y bueno, quien convenció a Rodrigo de hacer el entierro simbólico. Hijo mío, necesitas hacer el duelo. Necesitas enterrar este dolor, aunque no puedas enterrar el cuerpo. Elena está con Dios ahora. Ella y la criatura. La criatura. Rodrigo había olvidado que Elena no había muerto sola. Se había llevado consigo al hijo que nunca nacería. El entierro fue un día gris de enero. Rodrigo mandó hacer una tumba de mármol blanco, la más hermosa que el dinero podía comprar. Grabó el nombre de ella en letras doradas. Elena Herrera de Alvarado, amada esposa y madre. Descansa en paz junto a Dios. La mitad de la región asistió. Todos lloraron. Rodrigo no derramó una lágrima. Se quedó ahí parado frente a la tumba vacía, el rostro de piedra, los ojos secos. Por dentro también estaba muerto. Los 3 años que siguieron fueron de un duelo que devoró a Rodrigo por completo. Se encerró en la hacienda. Dejó de recibir visitas, de ir al pueblo, de cuidar los negocios con la atención de antes. Los capataces manejaban todo y él solo firmaba los papeles que le traían. La casa grande, que antes estaba llena de luz y de vida, se volvió un mausoleo. Rodrigo mandó cerrar el cuarto que se estaba preparando para el bebé. Nunca más entró ahí. Mandó cubrir el piano con sábanas blancas. Mandó arrancar las flores del jardín que Elena había sembrado. No quiero ver nada que me la recuerde, ordenó, con una voz fría como el mármol. Pero ¿cómo olvida un hombre a la mujer que amó? ¿Cómo arranca del pecho el recuerdo de cada sonrisa,
de cada palabra, de cada mañana despertado a su lado. Rodrigo no olvidó. Solo enterró todo tan profundo dentro de sí mismo que parecía un muerto vivo caminando por la hacienda. Todos los domingos, después de la misa, iba al cementerio. Se quedaba ahí arrodillado frente a la lápide de mármol, hablándole. Le contaba sobre la cosecha, sobre el tiempo, sobre la soledad que lo comía por dentro. A veces lloraba, a veces se quedaba en silencio, la mano apoyada sobre el mármol frío. Fue en uno de esos domingos, 3 años y 2 meses después de la muerte de Elena, que la niña apareció. Rodrigo estaba arrodillado frente a la tumba, como siempre. Llevaba flores frescas. Siempre llevaba, aunque sabía que nadie las veía más que él y los muertos. Era un día pesado, con nubes cargadas, amenaza de tormenta. «Elena, ya no sé cómo vivir sin ti», murmuró con la voz ronca de tanto silencio. «Ya van 3 años y todavía me despierto de noche esperando verte a mi lado. Todavía pongo comida para 2 personas en la mesa. Todavía...» Fue entonces cuando escuchó la voz. «Su esposa no está muerta. Yo sé dónde está». Todo cambió en ese instante. La niña y la verdad. Rodrigo agarró a la niña de los hombros, no con violencia, sino con una desesperación que se le salía por los ojos. «¿Cómo sabes? ¿Cómo puedes estar segura?» La niña no tembló. «Porque sé leer, señor, y hay un libro en su casa, un libro de poesía. Tiene escrito adentro, con letra bonita: Para Elena, con todo mi amor». Rodrigo sintió que las piernas le fallaban. «Yo le di ese libro, antes de casarnos. Era el único que ella cargaba a todas partes». «Exacto. Y ella no sabe lo que dice porque no recuerda leer, pero yo sí lo leí. Y el anillo que ella usa en la mano tiene unas letras por dentro. R.A.C., susurró Rodrigo. «Las iniciales de mi nombre». «Sí. ¿Y ella tiene una marca aquí?» La niña señaló su propia ceja izquierda, una cicatriz chiquita de cuando era niña. Rodrigo recordaba. Elena le había contado que se había caído de un árbol de mango cuando tenía 7 años. Cayó de rodillas ahí mismo, en la tierra del cementerio, y lloró como un niño. La niña esperó en silencio. Cuando él se calmó, ella dijo: «No le estoy mintiendo, señor, lo juro por Dios». «¿Por qué viniste a contarme?» La niña miró sus propios pies descalzos. «Porque ella es buena conmigo. Me da de comer cuando tengo hambre. Me enseña a leer». Y pensé, si mi mamá se hubiera perdido, yo querría que alguien le dijera a mi papá dónde estaba. «¿Y dónde está tu papá?» «Murió de fiebre hace 2 años». Rodrigo miró a esa criatura flaca, llena de una dignidad que lo avergonzaba. Vio en ella un valor que él mismo no había tenido. «¿Cómo te llamas?» «Isabela». «Isabela, si estás diciendo la verdad, te doy todo lo que quieras. Oro, tierras, una casa». Ella sacudió la cabeza. «No quiero nada, señor. Solo quiero que usted la traiga de vuelta. Porque ella no merece vivir sin saber quién es». El viaje hasta el caserío del páramo fue el más largo de la vida de Rodrigo. Cada legua parecía un siglo. Cada noche, acampando a orillas del camino, era una eternidad de duda. ¿Y si la niña estaba equivocada? ¿Y si era alguien parecida a Elena? ¿Y si era una trampa, un engaño cruel? Pero había algo en la certeza de Isabela que no dejaba a Rodrigo rendirse. Llevó 2 hombres de confianza que habían conocido a Elena. Ambos lloraron cuando ella desapareció. «Patrón», dijo uno de ellos en la segunda noche de viaje, mientras calentaban las manos al fuego, «¿y si es verdad? ¿Y si ella ha estado viva todo este tiempo?» Rodrigo guardó silencio por un momento largo. «Entonces voy a tener que aprender a perdonarme por haber dejado de buscar». Cuando llegaron al caserío del páramo, era casi mediodía. El sol de las montañas caía a plomo sobre ese pueblo pequeñísimo. Rodrigo bajó del caballo con las piernas temblorosas. «Es ahí».
Isabela señaló una casita de adobe al fondo de la calle. Rodrigo respiró profundo. Comenzó a caminar. Cada paso era una oración. Cada latido del corazón, una súplica. Tocó a la puerta. Nadie respondió. Empujó despacio. Y la vio. Estaba de espaldas, moliendo maíz en el metate, con el cabello castaño recogido en una trenza sencilla. Las manos, que una vez habían tocado piano con dedos de seda, tenían ahora callos de trabajadora del campo. «Elena», dijo él en voz baja. Era casi un ruego. La mujer se dio vuelta. El rostro era el mismo. Los ojos verdes, los mismos. La pequeña cicatriz sobre la ceja izquierda. Ahí. La manchita dorada en el ojo izquierdo. Ahí. Pero la mirada era la de alguien que lo estaba viendo por primera vez en su vida. «¿Quién es usted?», preguntó ella. Y con esa pregunta de 3 palabras, el mundo de Rodrigo se derrumbó y se reconstruyó al mismo tiempo. El reencuentro y la herida. Rodrigo cayó de rodillas. No hubo manera de sostener las piernas. Cayó ahí mismo, en la entrada de esa casita de adobe, y lloraron los ojos que habían estado secos durante 3 años frente a una tumba vacía. La mujer lo miraba sin entender, sin miedo, pero sin reconocimiento. Esa noche, después de horas de conversación, después de que Rodrigo contara toda la historia y ella escuchara todo con los ojos muy abiertos de asombro, Elena hizo una pregunta. «¿Entonces, yo era rica?» Rodrigo casi rió, pero la tristeza era demasiado profunda. «Eras la mujer más feliz que yo haya conocido. No por el dinero, porque tenías amor». Ella quedó en silencio un momento. Luego, con una voz pequeña, «Lo siento mucho. No recordar debe ser terrible para usted. Ver a alguien que amó tanto y que no lo reconoce, eso debe ser peor que la muerte». Rodrigo extendió la mano y tocó levemente el rostro de ella. «Sí, pero que estés viva es un milagro. Y no voy a desperdiciar ese milagro, aunque nunca te acuerdes de mí». En los meses siguientes, Rodrigo hizo ese viaje imposible entre el caserío del Páramo y la hacienda San Cristóbal 15 veces. Cada 2 semanas montaba el caballo antes del amanecer y cabalgaba 2 días de distancia, solo para estar unas horas con Elena. No intentaba más hacerla recordar. Intentaba conocerla de nuevo, y descubrió una Elena diferente. La muchacha delicada de la ciudad que tenía miedo de ensuciarse las manos. Se había convertido en una mujer fuerte, de manos curtidas, que sembraba yuca y cosechaba maíz. La que tocaba piano ahora lavaba ropa en el río y exprimía las telas con una fuerza que impresionaba. Un día, mientras la ayudaba a cargar agua del pozo, le dijo: «Cambiaste». «¿Cambié?» Ella se detuvo, el balde pesado en la cabeza. La Elena que yo conocí era frágil, tenía miedo de todo. Tú ahora eres fuerte. Ella sonrió. Era una sonrisa triste. «Es porque tuve que aprender a sobrevivir. Cuando no tienes a nadie, o te vuelves fuerte o te mueres. Aprendí a sembrar, a cosechar, a cocinar, a coser. Aprendí que la vida no le tiene compasión a nadie». Rodrigo sintió una admiración profunda. «Me impresionas». «¿Por qué?» «Porque sobreviviste. Porque no te rendiste. Porque te convertiste en alguien todavía más fuerte de lo que eras. Pero perdí todo. Perdí los recuerdos. Perdí quién era». «No», dijo Rodrigo firme. «No perdiste quién eras. Te convertiste en quien necesitabas ser. Y esta Elena que tengo frente a mí ahora es tan digna de amor como aquella que perdí». Fue la primera vez que Elena lo miró con algo más que curiosidad. Fue la primera vez que vio en él no solo al hombre que reclamaba un pasado, sino al hombre que estaba ahí presente, real, amándola sin pedir nada a cambio. Pero no todo era calma. Había tensiones, había heridas. Una tarde, Rodrigo cometió el error de intentar abrazarla instintivamente como lo hacía antes. Elena retrocedió, asustada. «No haga eso, perdóname», dijo él de inmediato. «Se me olvidó. Se le olvidó que yo no soy ella», Elena completó con la voz dura.
Se le olvidó que para mí, usted es un extraño que apareció de la nada diciendo que éramos casados. El dolor que cruzó el rostro de Rodrigo fue visible. Tienes razón. Perdóname. Elena sintió el remordimiento inmediato. No, perdóneme usted a mí. Yo sé que esto es difícil para usted, pero también lo es para mí. Me paso el tiempo intentando forzar recuerdos que no vienen, intentando sentir algo por un hombre que, por más gentil que sea, sigue siendo un desconocido para mí. Rodrigo tragó el dolor. Entonces voy a hacer las cosas diferente. No voy a intentar que recuerdes. Voy a estar aquí como un amigo. Alguien que puedes conocer de nuevo, sin el peso del pasado. Y fue lo que hizo. Dejó de contar historias de lo que vivieron juntos. Dejó de traer recuerdos. En cambio, le preguntaba sobre su vida ahí, sobre los vecinos, sobre las siembras. Le ayudaba en el huerto, arreglaba el techo que tenía goteras, cargaba leña. Elena lo observaba todo con una sorpresa creciente. Ese hombre rico, acostumbrado a mandar, estaba ahí arrodillado en el barro, sembrando frijoles a su lado. «Usted no necesita hacer esto», le dijo un día. «Lo sé, pero quiero». «¿Por qué?» Rodrigo paró, las manos sucias de tierra, y la miró con una honestidad que la desarmó. «Porque estar cerca de ti, aunque no te acuerdes de mí, ya es más de lo que creí que volvería a tener en la vida». Pero justo cuando ese amor nuevo empezaba a crecer en silencio, el pasado llegó a interrumpirlo de la peor manera posible. El enemigo que llegó de lejos. Una mañana caliente de octubre, Isabela llegó corriendo a la casa de Elena, con la cara roja y las trenzas deshechas. «Doña Elena, doña Elena». Elena estaba colgando ropa en el tendedero. Lo soltó todo y corrió hacia la niña. «¿Qué pasó, criatura? ¿Qué sucedió? Hay unos hombres en la tienda preguntando por usted». «¿Hombres de afuera?» «Hombres ricos. Dicen que son de la familia del señor Rodrigo». El corazón de Elena se apretó. ¿Hombres? ¿Qué hombres? Rodrigo estaba en la hacienda esa semana atendiendo los negocios. No estaba ahí para explicar nada. Elena no dudó. Se amarró el rebozo en los hombros y salió hacia la tienda. Isabela corrió detrás. Cuando llegó, había 3 hombres esperando. Uno de ellos, el mayor, tenía el rostro duro y los ojos fríos. Vestía de negro, con cadena de oro en el chaleco y sombrero de fieltro. A su lado, 2 hombres armados. «¿Usted es Elena?», preguntó el hombre mayor, sin rodeos. «Soy». «¿Y usted quién es?» «Augusto Alvarado, hermano de Rodrigo». Elena no sabía que Rodrigo tenía un hermano. Él nunca lo había mencionado. «Vine a buscarla», continuó Augusto con la voz impaciente. «Mi hermano se volvió loco, señora. Se enteró de que usted estaba viva y en lugar de traerla de regreso con dignidad, viene aquí cada 2 semanas como un mendigo. Eso es un escándalo. Eso avergüenza a nuestra familia». Elena sintió la rabia crecer dentro de ella. Su hermano no es ningún mendigo, y yo no me voy a ningún lado. Augusto entrecerró los ojos. «Usted no entiende. Usted es la esposa de él. Tiene obligaciones. La hacienda necesita una señora. Los negocios se están viendo afectados por su ausencia. Usted va a volver conmigo ahora y va a retomar su lugar». «Yo no recuerdo ser la esposa de nadie», dijo Elena con la voz firme. «No recuerdo ninguna obligación. Y aunque la recordara, no sería usted quien me diera órdenes». Augusto dio un paso hacia adelante, amenazante. «Señora, no me obligue a usar maneras menos gentiles. Usted pertenece a esa familia, quiera o no». Fue entonces cuando Isabela, que estaba escondida detrás de Elena, gritó: «Don Fermín, don Fermín, venga». Don Fermín, el dueño de la tienda, un hombre grande y fuerte, salió con una escopeta en la mano. «¿Hay algún problema aquí, doña Elena?» Elena agradeció en silencio a esa comunidad pequeña donde todos se cuidaban. «No, don Fermín, estos hombres ya se iban». Augusto miró alrededor
y se dio cuenta de que varios vecinos habían salido de sus casas y estaban observando. No era estúpido. Sabía que no podía llevarse a una mujer a la fuerza delante de testigos. Escupió en el suelo y murmuró: «Esto no va a quedar así. Mi hermano se va a enterar de su negativa». «Puede contárselo», respondió Elena, «y dígale que solo vuelvo si yo quiero, no porque alguien me lo ordenó». Augusto y sus hombres montaron los caballos y se fueron en estampida, dejando atrás una nube de polvo rojo. Elena se quedó ahí temblando, no de miedo, sino de rabia. Cuando Rodrigo supo lo ocurrido, 2 días después, quedó pálido de furia. ¿Augusto hizo qué? Había venido corriendo en cuanto recibió el mensaje que Isabela le había mandado. Llegó con el caballo casi muerto de cansancio, la ropa sucia del camino. Elena le contó todo. Rodrigo golpeó la pared de adobe con tanta fuerza que abrió un hueco. Ese hombre no tenía ningún derecho. «¿Quién es él?», preguntó Elena. Rodrigo respiró profundo, intentando calmarse. «Mi medio hermano, hijo de mi padre con otra mujer. Siempre creyó que debía haber heredado la hacienda en mi lugar. Siempre fue envidioso y ambicioso. No le hablo desde hace años. Te dijo que estabas avergonzando a la familia». Rodrigo rió, pero era una risa amarga. «Avergonzando. Lo que él quiere es quedarse con la hacienda. Cree que si yo estoy ocupado aquí, puede tomar el control de todo allá. ¿Y puede? No, pero lo va a intentar». Elena quedó en silencio un momento. Luego dijo: «Rodrigo, quizás sea mejor que vuelvas a cuidar tu vida. Yo voy a estar bien aquí». Él se volvió hacia ella, los ojos ardiendo. «No, no voy a dejarte de nuevo. No después de haberte encontrado. Pero la hacienda, tus negocios, que les pase lo que les tenga que pasar». Elena lo miró asombrada. «¿No estás hablando en serio?» «Sí, estoy hablando en serio, Elena. Ya perdí una vez. No voy a cometer el mismo error. No voy a poner el dinero, las tierras, los negocios, delante de lo que realmente importa». «¿Y qué es lo que importa?». Él tomó las manos de ella. «Tú, aunque nunca te acuerdes de mí, aunque nunca me ames como yo te amo, tú importas». Fue la primera vez que Elena sintió el pecho apretarse de una manera diferente. No era memoria, era algo nuevo, algo que estaban haciendo ahí en ese momento entre ese hombre obstinado y esa mujer que había renacido de las aguas. Pero el destino a veces fuerza la mano de uno. La sequía llegó ese verano como una maldición. Los ríos se secaron, las siembras murieron, las cisternas se vaciaron, el ganado comenzó a morirse de sed y hambre. El caserío del páramo, que ya era pobre, cayó en una miseria absoluta. Los niños empezaron a hincharse de hambre. Los viejos enfermaban y morían sin que nadie pudiera hacer nada. Elena, que siempre había cuidado a los demás, se encontró impotente. No había agua, no había comida, no había esperanza. Fue entonces cuando doña Remedios, la curandera que la había acogido años antes, cayó gravemente enferma. Elena la cuidó día y noche. Le daba agua de a poco, le mojaba la frente con paños húmedos, rezaba a su lado. Pero en una madrugada fría, doña Remedios la llamó. «Elena, mi niña». «Estoy aquí, doña Remedios». «Me estoy muriendo, criatura. Ya llegó mi hora». «No diga eso, es verdad, y quiero decirte algo antes de irme». «Dígame». La vieja le tomó la mano con una fuerza sorprendente. «Vete de aquí, niña, vete con ese hombre. Él te ama de verdad y tú necesitas un lugar donde puedas vivir. Aquí ya no hay futuro. No puedo abandonar a esta gente. No vas a abandonar a nadie. Vas a hacer lo que es correcto para ti. Y cuando estés en condiciones, vas a poder ayudar de verdad. Pero si te quedas aquí, te vas a morir de hambre junto con todos, y entonces no vas a poder ayudar a nadie». Elena lloró, la cabeza apoyada en el pecho de la vieja. «No sé si puedo quererlo, doña Remedios. ¿No me acuerdo de él?» «El amor verdadero no viene solo de la memoria, niña. Viene de la elección, de lo que tú decides ser.
Y yo he visto cómo lo miras cuando él no te está viendo. Ya empezaste a querer, solo que todavía no te has dado cuenta. Doña Remedios murió esa misma noche, quieta como quien se duerme y no vuelve a despertar. Elena lloró por horas. Lloró por la mujer que le había dado una segunda oportunidad de vivir. Lloró por todo lo que estaba perdiendo. Lloró por el miedo de lo que vendría. El entierro de Doña Remedios fue sencillo. No había dinero para ataúd, así que la envolvieron en una sábana blanca y la enterraron en el pequeño cementerio del caserío. Rodrigo estaba ahí. Había llegado en cuanto supo de la muerte. Se quedó al lado de Elena durante todo el entierro, sin decir nada, solo tomándole la mano. Después, cuando todos se fueron, él preguntó: ¿Qué vas a hacer ahora? Elena miró la tumba recién cerrada, luego miró a la gente agonizante a su alrededor. Niños flacos, casas vacías, tierra reseca. «Quiero irme contigo», dijo ella, con la voz baja pero firme. Rodrigo sintió el corazón dispararse. ¿Estás segura? Sí. Pero necesito que entiendas una cosa, Rodrigo. Ya no soy la Elena con quien te casaste. No la recuerdo. No sé si voy a poder ser la esposa que tú esperas. Yo no espero nada, Elena. Solo quiero que estés viva. Solo quiero darte un lugar seguro. El resto lo descubrimos juntos. ¿Y si nunca recuerdo? ¿Y si nunca te amo como tú me amas? Rodrigo sonrió. Era una sonrisa triste pero verdadera. Entonces, voy a aprender a vivir con eso. Porque tenerte cerca, aunque no tenga tu amor, sigue siendo mejor que volverte a perder. Elena tardó. Luego dijo: «Está bien, vamos. Pero hay una condición». «¿Cuál?» «Quiero llevar a Isabela. No tiene a nadie, y no voy a dejarla morirse de hambre aquí. Tráela. Trae a quien quieras». El regreso a la hacienda. La despedida del caserío del páramo fue dolorosa. Elena repartió todo lo que tenía: los pocos muebles, las ollas, la ropa. Abrazó a cada vecino, a cada niño. Prometió que volvería, que ayudaría de alguna manera. «Ya ayudó, doña Elena», le dijo don Fermín, el dueño de la tienda, con los ojos colorados. «Nos dio dignidad cuando nadie nos la daba, nos enseñó a leer, cuidó a nuestros enfermos. No nos vamos a olvidar nunca». Elena lloró en su hombro como una niña. Isabela, en cambio, estaba radiante de emoción y miedo. Nunca había salido del caserío. No sabía lo que la esperaba, pero confiaba en Elena, y eso le bastaba. Elena miró hacia atrás una última vez. Vio las casitas de adobe, la capilla encalada, el cementerio donde dormían su bienhechora y tantos otros. Sintió un dolor profundo, pero también un hilo de esperanza. Quizás, solo quizás, era posible empezar de nuevo. La llegada a la hacienda San Cristóbal fue tan impactante como la partida de 3 años antes. Los trabajadores, que habían sido avisados de que el patrón regresaba con una visita especial, no esperaban aquello. Cuando vieron a Elena bajar del caballo, hubo gritos, llanto, desmayos. «Santísima Madre de Dios, es doña Elena. Es un fantasma, es un milagro». Elena miró todos esos rostros desconocidos que la miraban como si vieran una aparición. Se sintió perdida, acorralada. Rodrigo lo notó y le tomó la mano con firmeza. «Cálmense, por favor», él gritó. «Doña Elena está viva, pero tuvo un accidente y perdió la memoria. No los va a reconocer, pero les pido que la traten con el mismo respeto de siempre y que la ayuden a sentirse en su casa». Hubo un silencio pesado. Luego, una de las trabajadoras mayores, doña Candelaria, que quería a Elena como a una hija, se acercó con los ojos llenos de lágrimas. «Doña Elena, aunque la señora no nos recuerde, nosotros sí la recordamos. Y vamos a hacer todo lo posible para que la señora se sienta bien aquí». Elena, conmovida, la abrazó. Y en ese abrazo sintió que quizás, incluso sin memoria, podía pertenecer ahí. Pero no todo fue fácil. La casa grande era inmensa, lujosa y aterradoramente vacía.
Elena, acostumbrada a la sencillez de la casita de adobe, se sentía perdida en esos corredores enormes, en esos cuartos llenos de muebles pesados e imágenes de santos. «Es demasiado grande», le dijo a Rodrigo en la primera noche. Él había preparado el cuarto de huéspedes para ella. No quería forzar nada. No quería que ella se sintiera presionada. ¿Te vas a acostumbrar? No sé si quiero acostumbrarme. No sé si pertenezco aquí. Rodrigo se sentó en la silla junto a la cama. Elena, puedes vivir donde quieras. Aquí hay cuartos de sobra. Puedes elegir uno más sencillo si quieres. Puedes pedir que cambien todo. Esta es tu casa. No eres una prisionera. Entonces, ¿qué soy? Él pensó largo tiempo. Una mujer libre, a quien espero que un día me permita ganarme el corazón de nuevo. Elena lo miró. En esa mirada había algo nuevo. No era amor todavía, pero era el comienzo de un respeto profundo. Isabela, en cambio, se adaptó demasiado rápido. La niña que nunca había tenido nada, ahora tenía comida 3 veces al día, ropa limpia, zapatos en los pies y una cama para ella sola. Rodrigo había preparado un cuarto pequeño y acogedor cerca del de Elena. «Doña Elena, ¿esto es el cielo?», preguntó Isabela en la primera noche, acostada en la cama suave bajo sábanas limpias. Elena rió, sentada en el borde de la cama, acariciando el cabello de la niña. «No, mi amor, es solo una casa. Pero es tan bonita, tiene tantas cosas». «Sí, pero recuerda lo que siempre decíamos en el páramo. Lo importante no son las cosas, son las personas». Isabela la miró seria. «Sí, pero doña Elena, ¿va a casarse de nuevo con el señor Rodrigo?». Elena se quedó sin respuesta. Los primeros meses fueron de adaptación lenta y difícil. Elena intentaba encontrar su lugar en esa casa enorme. Empezó ayudando en la cocina, pero las cocineras se escandalizaban. «Doña Elena, la señora no necesita hacer eso». Intentó cuidar el huerto, pero los jardineros ya cuidaban todo. Se sentía inútil. Fue doña Candelaria quien tuvo la idea. Doña Elena, a la señora siempre le gustó enseñar a los niños. Las hijas de los trabajadores, los hijos de los colonos. La señora se sentaba en el corredor y les enseñaba las letras. ¿Por qué no lo vuelve a hacer? Elena se aferró a esa sugerencia como quien se aferra a una tabla en medio de un naufragio. Comenzó despacio. Reunió a los niños de la hacienda una tarde. Trajo papel, lápiz, algunos libros. Se sentó con ellos bajo un árbol de mango y comenzó a enseñar. Los niños la adoraron y Elena por fin sintió que tenía un propósito. Rodrigo la observaba desde lejos, el corazón apretado. Veía en ella la misma bondad, la misma generosidad de la Elena que había conocido, pero veía también la fuerza nueva, la independencia, la valentía de quien sobrevivió lo imposible y se estaba enamorando de nuevo, diferente, más profundo. Pero había una sombra que rondaba esa felicidad frágil. Augusto, el hermano de Rodrigo, no había desistido. Empezó a esparcir rumores por la región. Decía que Elena era una impostora, una aprovechadora que se hacía pasar por la esposa muerta para quedarse con la fortuna de Rodrigo. Decía que Rodrigo estaba loco, que era incapaz de cuidar sus propios negocios. Los rumores llegaron hasta la hacienda. Elena los escuchó. Sintió la vergüenza quemarle el rostro. «Creen que soy una mentirosa», le dijo a Rodrigo una noche. «No le hagas caso a eso». «¿Cómo no? ¿Creen que vine aquí a robarte?». Rodrigo la tomó de los hombros. «Yo sé quién eres tú, y eso es todo lo que importa. Pero, ¿y tu reputación? ¿Y los negocios? Que les pase lo que sea». «Rodrigo, no puedes seguir diciendo eso. Tienes responsabilidades». Él la miró a los ojos. «Mi única responsabilidad es protegerte. Lo demás es secundario». Elena sintió una mezcla de frustración y ternura. «Eres demasiado terco. Soy terco y no voy a cambiar». La situación empeoró cuando Augusto apareció en la hacienda trayendo un abogado y 2 funcionarios. Rodrigo los recibió en la sala principal, los puños apretados de rabia. «¿Qué quieres, Augusto?»,
El hermano sonrió con veneno. Vine a cumplir con mi deber de familia, Rodrigo. Vine a salvarte de ti mismo. ¿De qué estás hablando? Augusto sacó un papel del bolsillo y se lo entregó al abogado, quien lo leyó en voz alta. Solicitud de interdicción presentada por el señor Augusto Alvarado, alegando incapacidad mental del señor Rodrigo Alvarado Cienfuegos para administrar sus propios bienes y negocios. Fundamento. El señor Rodrigo ha demostrado conductas erráticas e irracionales, incluyendo la creencia de que su difunta esposa está viva, trayendo a su casa a una mujer desconocida y dilapidando recursos de la hacienda en viajes y gastos injustificados. Rodrigo arrancó el papel de la mano del abogado y lo rompió en pedazos. Esto es una farsa. Es la ley, hermano, dijo Augusto fingiendo tristeza. Solo quiero cuidarte. Necesitas ayuda. Necesitas atención. Lo que necesito es que te vayas de mi casa antes de que te haga salir. Fue entonces cuando Elena entró a la sala. Había escuchado todo. Miró a Augusto con un desprecio frío. Usted sabe que esto es mentira. Sabe que soy Elena. Solo que no quiere aceptarlo, porque eso acaba con sus planes de quedarse con la hacienda. Augusto la miró de arriba abajo con desdén. Señora, aunque fuera verdad que usted es quien dice ser, una mujer que perdió la memoria, que ni siquiera sabe quién es, no tiene capacidad legal de nada. Usted es, en el mejor de los casos, una enferma. En el peor, una aprovechadora. Elena dio un paso hacia adelante. Los ojos verdes brillaban de furia. Yo sé quién soy, y sé quién es usted. Un hombre pequeño movido por la envidia, que no soporta ver a su hermano ser feliz. Pero no lo va a lograr, porque voy a demostrar que soy Elena. Y voy a demostrar que su hermano está más cuerdo que usted lo ha estado nunca. Hubo un silencio tenso. Hasta Augusto pareció momentáneamente desarmado ante esa mujer que había intentado humillar. Rodrigo, orgulloso, se puso a su lado. La escuchó, mi esposa. Ahora sal de mi casa antes de que mande a mis hombres a sacarte. Augusto sonrió, pero era una sonrisa derrotada. Esto no ha terminado, Rodrigo. Para ti, sí terminó. La amenaza de Augusto afectó a Elena. Esa noche no pudo dormir. Se quedó mirando por la ventana del cuarto, viendo la luna llena iluminar los cafetales. Tocaron a la puerta. ¿Puedo entrar? Era Rodrigo. Pasa. Entró trayendo una taza de té de manzanilla. Pensé que lo necesitabas. Gracias. Se sentaron en silencio un momento. Luego Elena preguntó, Rodrigo, ¿realmente crees que soy Elena? ¿O solo quieres creerlo? Él la miró sorprendido. ¿Cómo así? No tengo pruebas, no tengo documentos, no recuerdo nada. Puedo ser cualquiera. Puedo ser una mujer cualquiera que se parece a ella y que tú estás usando para llenar el vacío. No eres cualquiera. ¿Cómo sabes? Rodrigo se levantó y fue hasta el tocador. Abrió un cajón y sacó algo. Volvió y lo puso en las manos de ella. Era un libro de poesía, el mismo que Isabela había visto en el caserío del páramo. Ábrelo en la primera página. Elena lo abrió. Ahí estaba, con letra esmerada. Para Elena, con todo mi amor. Que las palabras de estos versos digan lo que mi corazón todavía no sabe decir. Rodrigo, este libro estaba contigo cuando te encontré en el páramo. Isabela me lo mostró. Yo le di ese libro a Elena antes de casarnos. Era el único que ella llevaba a todas partes. Elena miró el libro, la garganta apretada. ¿Y el anillo? Rodrigo continuó. Levanta la mano izquierda. Elena obedeció. En el dedo anular, el anillo sencillo de oro. Quítatelo. Mira por dentro. Elena se quitó el anillo y lo acercó a la luz. Ahí estaba grabado R.A.C.E.H. 1899. Rodrigo Alvarado Cienfuegos y Elena Herrera. Nuestras iniciales. La fecha de nuestra boda. Este anillo fue hecho por encargo. No existe otro igual. Elena empezó a llorar. ¿Y la cicatriz? Rodrigo señaló la ceja izquierda de ella. Elena me contó que se cayó de un árbol de mango cuando tenía 7 años. Tú tienes esa misma cicatriz.
Eso no prueba nada. Puede ser coincidencia. ¿Y tus ojos? Rodrigo sostuvo el rostro de ella con las 2 manos. Elena tenía una manchita dorada en el ojo izquierdo, un punto pequeñísimo que nadie más notaba. Tú tienes la misma mancha, en el mismo lugar. Elena no lo sabía, nunca le había prestado atención. Elena, eres tú. Quizás no lo recuerdes, pero tu cuerpo sí lo recuerda. Tus manos recuerdan tocar piano. ¿Ya notaste que tamborileas los dedos exactamente como ella lo hacía? Tu manera de inclinar la cabeza cuando piensas. La manera en que te muerdes el labio cuando estás nerviosa. Todo eso es ella. Todo eso eres tú. Elena lloraba sin control. Pero no recuerdo nada. No tienes que recordar. Eres Elena y yo te amo tal como eras y tal como eres ahora. Fue la primera vez que Elena se permitió creer de verdad. Creer que había pertenecido ahí, que había sido amada, que había sido feliz. Y fue la primera vez que ella lo besó. No por obligación, no por memoria, sino por elección. Bloque 8. La reconstrucción y el milagro. Los meses siguientes fueron de una reconstrucción lenta y hermosa. Elena no recuperó la memoria, pero dejó de intentarlo. Aceptó que la Elena de antes había quedado en ese barranco para siempre y que ella, la Elena de ahora, era una persona nueva, con partes de la antigua, pero también con cosas nuevas, forjadas en el sufrimiento y en la superación. Ella y Rodrigo reconstruyeron la relación ladrillo por ladrillo. Volvieron a dormir en el mismo cuarto, no por obligación, sino porque querían. Volvieron a conversar en las noches de luna llena. Volvieron a soñar. Y entonces un milagro. 1 año después del regreso de Elena a la hacienda, ella descubrió que estaba esperando un bebé. Fue doña Candelaria quien se dio cuenta primero. Elena llevaba días con náuseas. Rechazaba el café en las mañanas. Sentía mareos. La trabajadora mayor, con su experiencia de años, sonrió con sabiduría. «Doña Elena, ¿la señora está esperando?» Elena abrió los ojos grandes. «¿Esperando qué?» «Un bebé, mi niña». El impacto fue tan grande que Elena tuvo que sentarse. Puso la mano en el vientre todavía liso intentando procesar aquello. Cuando le contó a Rodrigo esa misma noche, él quedó paralizado. Literalmente no pudo moverse por varios segundos. Luego empezó a llorar. Lloró como niño, abrazado a ella, el rostro apoyado en su vientre, todavía sin señales. «Vamos a tener un hijo», repetía entre sollozos. «Un hijo nuestro». Elena, emocionada por la emoción de él, también lloró. «¿No tienes miedo?», le preguntó. «¿Miedo de qué?» «De la última vez. La última vez yo estaba esperando y pasó el accidente». Rodrigo levantó el rostro mojado y le tomó firme las manos. «Esta vez va a ser diferente. Esta vez no voy a dejar que te alejes de mi lado ni un segundo». Y cumplió. Durante todo el embarazo, Rodrigo fue el esposo más presente que pudo existir. Acompañaba cada náusea, cada dolor, cada movimiento del bebé. Le leía en las noches, le traía flores frescas cada mañana, mandó traer a una partera de confianza de la ciudad, ofreció una fortuna para que se quedara alojada en la hacienda los últimos meses. Preparó el cuarto del bebé con todo cuidado. El mismo cuarto que había permanecido cerrado todos esos años. Elena, viendo todo ese cuidado, todo ese amor desesperado, se enamoraba cada vez más de ese hombre. «Rodrigo», le dijo una tarde, mientras él pintaba la cuna de blanco. «Todavía no recuerdo haber amado antes, pero te amo ahora, de la manera que sé. ¿Y eso te basta?» Él dejó el pincel, cruzó el cuarto y la besó con una intensidad que le quitó el aliento. «Me basta, más que basta». El parto llegó una noche de mayo, con la luna menguante escondida detrás de las nubes. Elena entró en trabajo de parto al anochecer, y Rodrigo casi enloqueció de los nervios. «Salga de aquí, patrón». Doña Candelaria lo expulsó del cuarto. «Solo está estorbando».
Él se quedó en el corredor, caminando de un lado a otro como animal enjaulado. Rezaba, maldecía, lloraba, volvía a rezar. A cada gemido de dolor de Elena, él moría un poco. Isabela, que ya tenía 15 años, se sentó a su lado y le tomó la mano. «Va a estar bien, señor Rodrigo. Doña Elena es fuerte. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si...?» «No va a pasar. Esta vez Dios no puede ser tan cruel». El parto duró 6 horas. 6 horas de agonía para Rodrigo, hasta que finalmente se escuchó el llanto. Un llanto alto, fuerte, saludable. La puerta se abrió y la partera salió sonriendo. «Es una niña, señor Rodrigo, y es perfecta». Rodrigo entró al cuarto, tambaleándose. Elena estaba acostada, pálida de cansancio, pero con una sonrisa radiante en el rostro. En los brazos, una criatura pequeña y arrugada, de ojos cerrados, que lloraba con toda la fuerza de sus pulmones. «¿Quieres cargar a tu hija?», preguntó Elena. Rodrigo se acercó con miedo, como si la bebé fuera a romperse. La tomó en brazos con una delicadeza infinita. La niña dejó de llorar inmediatamente y abrió los ojitos, verdes como los de la madre. Rodrigo volvió a llorar. «Es perfecta, sí que lo es. ¿Cómo la vamos a llamar?». Rodrigo la miró a ella, luego a la niña. «Remedios, en homenaje a la mujer que te salvó, la que nos dio esta segunda oportunidad». Elena sonrió a través de las lágrimas. «Remedios, es perfecto». El nacimiento de la pequeña Remedios trajo una alegría nueva a la hacienda San Cristóbal. La niña era adorada por todos, desde los trabajadores hasta las cocineras, desde el capataz hasta el cochero, y Isabela, que Elena había adoptado oficialmente como hija mayor, era la hermana más orgullosa y protectora que jamás existió. «Tú no le vas a hacer daño a mi hermana», le decía a cualquier visita que intentara cargar al bebé. Elena reía de ese celo dulce. Los meses se convirtieron en años. Remedios creció fuerte y sana. Una niña alegre, de cabello castaño y ojos verdes brillantes, terca como el padre y generosa como la madre. Rodrigo, que había sido un hombre duro, se volvió ridículamente blando con la hija. Ella pedía la luna y él intentaba arrancarla del cielo. Elena tenía que poner límites porque el padre simplemente no podía negarle nada a la niña. «¿La vas a malcriar?», lo regañó Elena un día, cuando él volvió del pueblo con una muñeca de porcelana carísima. «La voy a malcriar. ¿Y qué?». Elena rió y desistió. En el fondo, adoraba ver ese amor inmenso y torpe. Pero la vida, como siempre, no es solo alegrías. Augusto no había desistido. Inició un proceso judicial, intentando demostrar que Rodrigo era incapaz. Trajo testigos comprados, médicos corruptos, documentos falsificados. El proceso se arrastró por 3 años. 3 años de tensión, de audiencias, de humillaciones públicas. Elena tuvo que declarar muchas veces. Fue interrogada, desacreditada, humillada por abogados sin escrúpulos que la llamaban oportunista, impostora, aprovechadora. Pero no desistió. En cada audiencia se presentaba con dignidad. Contaba su historia, mostraba las pruebas, el libro, el anillo, las fotografías antiguas que Rodrigo había guardado y que eran claramente de ella. Y al final, la verdad prevaleció. El juez, un hombre viejo y justo, dio la sentencia final, considerando las evidencias presentadas. Declaró que la señora Elena Herrera de Alvarado es de hecho la legítima esposa del señor Rodrigo Alvarado Cienfuegos, habiendo sobrevivido al accidente y sufrido pérdida de memoria como consecuencia del trauma. La solicitud de interdicción se declara improcedente y sin fundamento, habiendo sido presentada por intereses oscuros. El señor Augusto Alvarado es condenado al pago de costas procesuais y a la indemnización por daños morales. Rodrigo abrazó a Elena ahí mismo en el tribunal. Ella lloró de alivio y agotamiento. 3 años de lucha finalmente terminados. Augusto salió del tribunal derrotado y furioso. Nunca regresó a la hacienda. Años después, supieron que había muerto en la ciudad, arruinado y solo.
Rodrigo no sintió lástima, solo alivio de que ese fantasma finalmente se había ido. El legado. Los años pasaron como agua mansa de río. Remedios creció y se convirtió en una joven hermosa e inteligente. Estudió, viajó, conoció el mundo, pero siempre volvía a la hacienda porque ahí estaba su corazón. Isabela se convirtió en maestra, la primera de la región. Abrió una escuela para niñas pobres en la propia hacienda, usando recursos que Rodrigo financiaba con alegría. Se casó con un hombre bueno, también maestro, y tuvo 4 hijos. Nunca olvidó que había sido una niña descalza del caserío del páramo, y dedicó su vida a ayudar a niños como ella había sido. Elena y Rodrigo envejecieron juntos. El cabello de él se fue poniendo blanco. El de ella ganó hilos plateados. Las manos se volvieron más arrugadas, pero el amor entre ellos solo creció. Elena nunca recuperó la memoria, ni un solo fragmento. La Elena que había caído en ese barranco quedó ahí perdida para siempre. Pero la Elena que había renacido era completa por sí sola. ¿Te arrepientes?, le preguntó Rodrigo una noche, cuando estaban sentados en el corredor, ya muy viejos, viendo el atardecer teñir el cielo de naranja y rojo. ¿De qué? De no recordar, de haber perdido todos esos años. Elena pensó por un tiempo largo. No, porque si hubiera muerto de verdad en ese accidente, nada de esto habría existido. Remedios no habría nacido. Isabela habría muerto de hambre. Y tú te habrías quedado solo. A veces pienso que perder la memoria fue el precio que pagué para volver a empezar. Y fue un precio justo. Rodrigo le tomó la mano arrugada. Yo te habría amado de cualquier manera, con memoria o sin ella. Porque lo que amo en ti no es el pasado, es quién eres, quien siempre fuiste, aunque no lo supieras. Ella apoyó la cabeza en el hombro de él. Y yo te amo por haber tenido paciencia, por haberme esperado, por haberme amado cuando yo era una desconocida. Se quedaron ahí en silencio, viendo cómo la noche llegaba despacio, envolviéndolo todo con su oscuridad gentil. Elena partió a los 68 años, una mañana de primavera, mientras dormía. Simplemente no despertó. Rodrigo, que dormía a su lado como lo había hecho durante casi 30 años, notó que ella estaba fría. No gritó, no lloró, solo tomó su mano y susurró: «Espérame, amor, ya voy». Cumplió la promesa. 6 meses después, una tarde de octubre, Rodrigo cayó entre los cafetales que había cuidado toda su vida. Cuando lo encontraron, tenía una sonrisa en el rostro. Los enterraron juntos, debajo de un árbol de guayacán amarillo que él había sembrado años atrás, en el lugar donde antes había estado la tumba de mármol que fue demolida. La lápida era sencilla: Rodrigo Alvarado Cienfuegos, 1863-1929. Elena Herrera de Alvarado, 1870-1926. Separados por la muerte, unidos por la vida, eternos en el amor. Hoy, donde antes estaba la Hacienda San Cristóbal, existe una escuela. Se llama Escuela Rural Maestra Isabela, construida con el dinero que Remedios, ya vieja y viuda, dejó en su testamento. La escuela atiende a cientos de niños de la región, muchos de ellos pobres, todos recibiendo educación gratuita y de calidad. En la entrada de la escuela hay un busto de bronce. No es de Rodrigo, no es de Elena, es de Isabela, la niña descalza que lo cambió todo al tener el valor de decir la verdad. Debajo del busto, una placa: la verdad libera, el valor transforma, el amor reconstruye. En el patio central hay un árbol de guayacán inmenso, sembrado hace más de 100 años. Las raíces son tan profundas que nada puede tumbarlo. Y cada primavera, cuando florece, las flores cubren el suelo como una alfombra dorada. Los alumnos más grandes les cuentan a los más pequeños la historia de Rodrigo y Elena. Es tradición de la escuela, pasada de generación en generación. Y hasta los niños más escépticos, los más modernos, los que no creen en nada, se quedan en silencio cuando la escuchan.
porque algunas historias son demasiado fuertes para ser olvidadas. Dicen que en las tardes de primavera, cuando el Guayacán está florecido y el viento sopla suave, se puede escuchar una voz de mujer cantando bajito. Nadie ve a nadie. Pero la voz está ahí, clara como agua de manantial, dulce como miel de colmena. ¿Será verdad? No lo sé, pero me gusta creerlo, porque el amor verdadero no muere. Se transforma, permanece, florece, y a veces todo lo que necesitamos para encontrar a quien perdimos no es la memoria del pasado, sino el valor de volver a empezar en el presente. Cuéntame en los comentarios. ¿En qué parte de esta historia se te detuvo el corazón un momento? ¿Fue cuando la niña descalza dijo la verdad? ¿Fue cuando Elena eligió amar sin recordar? ¿Fue cuando Rodrigo aprendió que el amor de verdad no necesita pasado para ser real? Y dime también, ¿crees que el amor verdadero puede sobrevivir incluso a la pérdida de la memoria? Si esta historia tocó tu corazón, si trajo el recuerdo de algún nuevo comienzo en tu vida, suscríbete al canal Cuentos del Corazón, dale like y compártela con alguien que necesite creer que siempre, siempre es posible empezar de nuevo. Porque la mayor herencia que uno puede dejar no es tierra, no es una casa, no es dinero. Es la manera en que amas. Es el valor con que perdonas. Es la decisión de quedarte cuando el mundo entero te dice que te vayas. Eso es lo que torna la vida digna de ser vivida. Hasta la próxima historia. Que Dios los bendiga. Y recuerden, el amor verdadero no recuerda. El amor verdadero reconoce. Incluso cuando la memoria muere, el corazón todavía sabe el camino de regreso a casa.